Bueno, bienvenido Andrés, bienvenido a otro encuentro aquí en Clor, para que sigamos hablando de cosas importantes de la obra, de la empresa, del momento que atravesamos todas las empresas hoy, ¿no? Así que bienvenido Andrés. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por el tiempo y por este espacio para que podamos charlar un rato. Contanos Andrés, ¿qué te dedicas vos? ¿Qué haces? ¿Por qué hoy acá? Bueno, yo soy arquitecto, ¿sí? Especializado en gestión de proyectos. Hace varios años con un equipo nos dedicamos a mejorar los procesos en la gestión de proyectos de las empresas que se dedican a la construcción. Y el objetivo hoy va a ser al revés, va a ser que yo te haga una entrevista a vos para que nos cuentes hoy cómo es la operación de Clor y cuál es la proyección que tiene en los próximos proyectos de crecimiento. Fabuloso, qué desafío, ¿no? Y el objetivo hoy es ponerle nombre a esta charla y lo estuvimos charlando y creo que lo que más... Habíamos llegado a un acuerdo. Sí, ¿no? exactamente. Lo que más se identifica en la operatividad que tiene hoy Clor es en lo que sería la gestión de obras fast food. ¿Por qué ¿Sí? fast food? ¿Por qué llegamos a ese nombre? Porque en realidad vos me tenés que contestar eso. Claro. Bueno, ¿Por qué fast food? a ver, el nombre lo dice, fast food, digamos, todos lo asociamos a la comida rápida, Exacto. a McDonald's, en esto de que no es simplemente hacer una hamburguesa, sino hacerla en el mejor tiempo posible y de la mejor calidad. Y en el mundo que nosotros estamos, en las piletas, haber logrado ese concepto de fast food es uno de los pilares de por qué hoy en Clor podemos seguir creciendo y tenemos digamos, una eficiencia en obra muy, muy buena, que bueno, claramente nos permite bajar costos y cada vez ir a mayor velocidad. Exactamente. La idea es charlar hoy un poquito sobre cómo han desarrollado ustedes este sistema de escalabilidad en estas obras fast food y cómo se mantiene la calidad y la eficiencia de estos proyectos dentro de la empresa. A diferencia de McDonald's, que ellos arrancaron quizás con una idea muy clara de lo que querían hacer, tuvimos una película y bueno, nada, había una cabeza que ya sabía que tenían que ser muy eficientes en esos procesos, nosotros no, nosotros a los golpes. A los golpes. A los golpazos, equivocándonos mucho, teniendo que revisar puertas adentro constantemente, que cambiar, que mejorar, que profesionalizar para, bueno, darle cada vez mejor eficiencia a los costos y a los tiempos. Bien, empecemos a ponerle un poco de contexto al tema y contame, Gastón, hoy, cuando entra la pala a hacer el pozo de la pileta el primer día, ¿cuánto tiempo está tardando hoy un proceso productivo del producto de pileta que están dando? Nosotros, a lo largo del tiempo, hemos ido cambiando ese tiempo de obra. Hoy, más o menos, piletas inferiores a 6 metros, en 2 días las tenemos resueltas. 2 días. 2 días. Puede pasar que haya algún contratiempo, lógicamente, quizás lo vamos a ver más adelante, pero ese sería como el tiempo de obra. Piles más grandes, de 3 a 3 días y medio de obra, más o menos. Y para entender hoy la escala de operación que está teniendo Clor, ¿cuántas piletas semanales están instalando? Eso varía mucho en la capacidad que tiene, para la estacionalidad que tiene el negocio. Obviamente en temporada baja, bueno, la masa operativa es mínima, pero estamos preparados nosotros siempre pensando en la temporada alta. Pero vamos a temporada alta para saber la más crítica en cuánto tiempo. Nosotros tenemos capacidad para traer entre 8 y 10 piletas semanales. 10 piletas. Más o menos. ¿Cuánto equipo de gente está manejando? Va variando un poquito, pero tenemos como equipos líderes, digamos, propios de Clor. Hay 4 y tenemos muchos equipos tercerizados que por ahí, cuando hace falta, nos sostenemos en ellos, pero bueno, más o menos trabajamos entre 3 y 4 equipos propios, constantes todo el año, para poder afrontar la demanda de instalación que tenemos. Gasti, en un año calendario, ¿cuántas piletas están instalando entonces? Bueno, Clor, al ser una empresa joven, obviamente todos los años lo superamos, ¿no? Venimos ya creciendo del 2023, 2024, 2025 y para esta temporada nueva, año contra año.
Pero bueno, si tuviera que dar un número promedio, más o menos andamos entre las 200, 240 piletas año en instalación. Excelente. ¿Y cuál es la Solamente sí. piletas de fibra de vidrio. Sí, sí. Todo lo que es el mundo de piletas de hormigón, nosotros hacemos menor cantidad, apuntamos a otro segmento, a otro ticket, y ahí baja mucho la cantidad. Pero ya no entra en nuestro tema de fast food, ya tiene otro Ya tipo. no es fast food, eso es un Exactamente, proceso totalmente exactamente. personalizado. ¿Y cuál es la proyección de crecimiento que tienen en piletas anuales? Bueno, este año particularmente, al ser un año complicado, apuntamos a sostener la cantidad, Bien. más que crecer, apuntamos mucho a lograr el volumen que traíamos, que es lo que hablamos antes, y en ese formato lograr, bueno, corregir y hacer la misma cantidad o creciendo apenas unos puntos, pero de manera más eficiente. Sí. Hoy el objetivo está más volcado a mejorar procesos internos de la empresa que a salir a buscar nuevos crecimientos de cantidad de venta, quizás de manera desordenada, que bueno, hoy la empresa es un dolor. Es que la nueva economía cambió, ¿no? La nueva economía 100%. cambió y hoy las empresas que van a sobrevivir, crecer y mantenerse en el tiempo son aquellas que sean lo más eficiente posible en su operación, ¿no? O sea, 100%, que no lo decimos nosotros, eso no, está, obviamente. lo habla todo el mundo de que las empresas que no logren cuidar sus costos, mejorar sus procesos, impacta directamente en la rentabilidad del negocio. Hay muchas empresas que, bueno, que este cambio de escenario que estamos viendo en Argentina lo se ha puesto, ¿no? Exactamente, Por supuesto. hay que adaptarse o Antes adaptarse. cualquier cosa que vos eras ineficiente lo podías volcar a precio, total, había un desconocimiento total que hoy eso el mercado te castiga, Sí, te la castiga y inflación. La inflación tapaba todo, era tirar la mugre abajo de la alfombra. 100%. Nosotros siempre decimos que es como un río crecido. Anduvimos mucho tiempo con el río crecido sin saber cuántas piedras había abajo. Bueno, ahora el agua bajó y dejó el tendal ahí en vista. Entonces es el momento de acomodar, digamos, las orillas para poder encauzar el río de vuelta. Pero bueno, si la empresa se enfoca en lo importante, empieza a ser más eficiente, yo creo que se abre también una etapa de oportunidades. Porque si esta nueva economía empieza a dejar mercado que han que abarcar otras empresas, bueno, hay la oportunidad de Clor de poder abarcar todo eso, ¿no? Sí, sin duda, si llegara a haber un crecimiento este año, va a ser porque hemos sabido movernos rápido y comer pedazos de la torta Claro. que otras empresas han dejado en el mercado abierto. Pero bueno, me parece que lo más importante de lo que hablamos recién es lograr ser eficiente en cada unidad de negocio que tenemos como empresa, porque digamos, sale caro, Sí, caro, muy caro. y se están dando vueltas muchas empresas. Exactamente, muy doloroso. Bien. Vamos a una pregunta sobre lo que es la construcción de una pileta en 2 días, que realmente me sorprende. Me he acostumbrado de estar metido en empresas donde se gestionan edificios, casas, proyectos de gran tiempo, y el cambio que conlleva la operación de la obra rápida, como lo nombramos en la jerga, es muy distinto, tiene otro dinamismo muy grande. Entonces, mi pregunta es, hoy en Clor, ¿cómo hacen para mantener un flujo de 8 piletas semanales? Distintos equipos de gente que tienen que desarrollarse entre 2 y 3 días. Estamos hablando de que si no somos eficientes y se nos pasa el tiempo de producción, cae esa eficiencia, cae la rentabilidad. Entonces, ¿cómo hacen con el equipo para poder mantener la calidad en esa obra rápida? Lo más importante es, supongamos que cada equipo es el equipo 1, 2, 3 y 4. Sí. Nosotros somos el equipo 0. Y el 0 es lo primero. La etapa inicial surge acá, donde estamos ahora. Que nosotros tengamos coordinado todas las cosas previas a la hora es lo que sin duda marca la diferencia. Nosotros siempre le decimos con el área técnica que el 70-80% del éxito de la obra se le adjudica a tener organizado la previa. La planificación. Vos no podés tener en la obra, por más bueno que sea el contratista, que tomar decisiones o ejecutar labores que las podrías haber resuelto puertas adentro.
Entonces, el cero, cuidarlo como mejorar el cero. ¿En qué más se puede mejorar? La mejora continua. Podemos mandar esta luz ya ensamblada. Si de repente sí, la ensamblemos acá. Si podemos mandar un sifón hecho, que para todas las piezas es igual, se puede mandar hecho y lo ensamblemos acá. Cuanto menos piezas tengan que cortar, menos cosas, tareas tengan que sacarle, es lo que hablamos en otra entrevista del 1% constante. Vos vas al gimnasio una vez, no pasa nada. Ahora, si vas todos los días al gimnasio, la acumulación hace el éxito. Acá pasa lo mismo. Acumular muy buenas decisiones y muy buenas tareas previas hace que cuando se desenvuelva la obra, la gente tenga que pensar menos, tenga que usar menos la cabeza en cómo resolver, sino en hacer. Estandarización de procesos, es la base, es la base. Traigo algo al tema que es esta cultura que hemos hablado mucho del Lean Construction, que soy un especialista y muy estudioso del tema, y es cómo traer la eficiencia de la fábrica o de los procedimientos de la fábrica, de cómo desarrollar piezas, de cómo subdividir, de cómo estandarizar, traerlo a la obra. Y yo creo que la clave del sistema hoy de Clor está siendo eso, cómo poder estandarizar procesos que se pueden hacer en sede, en fábrica, en momento cero, cómo enfocarse en la planificación y la coordinación de los procesos antes. Es decir, hago mucho énfasis cuando hablo con colegas de este tema, pero el tiempo que se aboca a la planificación te ahorra muchísimo tiempo en la ejecución. Yo creo que es la clave, la joya de poder desarrollar un proyecto totalmente eficiente, involucrarse en la fase cero. Nosotros tenemos gente dedicada a eso. Digamos, nosotros, así como yo por ahí me encargo de la parte de ventas y tengo un proceso de venta y tenemos un seguimiento de nuestros vendedores y un CRM y de los prospectos de los leads que van llegando, en la obra pasa lo mismo. Esa coordinación, ese seguimiento, tiene mucho beneficio. No solamente el beneficio es para que podamos vender algo y cumplirlo en tiempo, sino también porque favorece mucho la experiencia del cliente. Exactamente. Digamos, por ahí sería muy lindo pensar que esto fuera una línea de producción continua, estándar, pero tiene el problema que es la obra. Sí. Que trabajas con gente, que tenés clientes que tienen sus problemas, sus complicaciones, y hace eso que también tengamos que tener cintura nosotros para poder ir desenvolviéndonos en cada esa es la habilidad que hay que desarrollar en la obra. Hay que tratar de hacer una mixtura entre generar procesos, ver cómo anticiparnos, planificar y saber tener mucha flexibilidad y cintura sin romper todo el resto, ¿no? Me quería contar una cosa, que es un método que hemos incorporado hace mucho, que es una tontera, pero que en la obra es muy importante. La pileta de fibra de vidrio no es más que un rompecabezas de un montón de piezas, pero como un rompecabezas no te puede faltar ninguna, sino que hay que Claro. Yo siempre pongo el ejemplo de la luz. Sí. La luz tiene, la luz es el artefacto que es lo que vemos, pero detrás de la luz hay 5 o 6 componentes, que si te falta uno, que si con siempre faltaría por 3 pesos, no puedes completar la luz, no puedes calzar la pileta, no la puedes llenar con agua, si no llenas con agua no puedes hacer hormigón, si no haces hormigón no puedes hacer la loseta, con lo cual una tontera que vale 5 pesos te puede demorar un día de trabajo. Entonces, si bien en la parte interna intentamos que eso suceda y tenemos orden de trabajo y tenemos todo un protocolo de chequeo de checklist de insumo, el labor humano existe. Entonces, a lo largo del tiempo hemos ido construyendo una caja, que llamamos la caja SOS, donde ponemos las cosas críticas que más recurrentemente nos faltan. Obviamente, no ponemos un caño, un accesorio, un pegamento, un sellador, alguna pieza de instalación muy característica. Y cada instalador tiene ese resguardo que sabe que puede intervenirlo, llegó el momento. Claro. Obviamente, si llega a la distancia tiene que usarlo, tiene que reportarlo, y eso ¿qué nos beneficia a nosotros? Podemos ver qué pasó. Si se mandó un accesorio de menos, se hizo mal la orden de trabajo, Claro. o qué pasó, o se perdió en el camino. Claro. ¿Viste? Entonces, hemos encontrado una solución a algo que vale 5 pesos, te demoraba un día, o una persona con una camioneta yendo y viniendo a fondo, que nunca en la obra que se le pasa algo te queda acá al lado, siempre te queda a 50 kilómetros, sí, con lo cual
cuánto tiempo, cuánto cuesta esa persona, ese vehículo, la gente parada en la obra esperando. Vos te pones a sumar. Bueno, pero fíjate, esto, si nosotros evaluamos cómo hoy la construcción se maneja, todas estas problemáticas o estas restricciones que vos estás nombrando y que con el tiempo llevó a una enseñanza, ¿sí?, de cuáles van a ser después las acciones para tomar para mejorar. Hoy la construcción la normaliza. Hoy todo esto, si vos hablas con cualquier otro constructor del rubro, lo normaliza totalmente y ya tiene un recurso que va y que viene, ya sabe que se va a retrasar y no evalúa el costo que tienen todos esos errores. Yo creo que ahora sí lo están empezando. Claro. Yo creo que hoy hay un cambio interesante a nivel cultural. Obviamente, no es genuino, es 100% forzado porque la empresa se encuentra que es ineficiente y Claro. pierde plata. Entonces, en un formato en que cualquier cosa la nota en el bolsillo, y bueno, te obliga a sentarte a pensar. Pero sí, yo estoy de acuerdo que el fracaso de muchas empresas va alineado a que normalizaban situaciones de, bueno, puedo tener un fletero 24/7 yendo y viniendo la hora, como si para, esto no puede pasar. A ver, hagamos un ejercicio para poder pasarlo al ámbito terrenal de todo lo que estamos charlando. ¿Se te ocurren 3 problemáticas o 3 restricciones que tuviste en tu experiencia rápidas y cuáles fueron las acciones que han tomado para poder emitirlas? Sí, obviamente los dolores en obra han ido mutando, Sí. nunca desaparecen. No. Siempre, digamos, el trabajo de nosotros como líderes es encontrarlos y solucionarlos. Fueron cambiando a lo largo del tiempo. Sí te puedo decir que al principio teníamos problemas muy tontos. Esto de los insumos fue normal. Bueno, pero a ver, por eso encuadramos. Te faltan, llegas, te desconectar esta luz. El mal abastecimiento de Claro, mercadería faltan los insumos. fue un dolor. Hoy te digo que no podría considerarlo como un dolor recurrente. Bueno. Si sucede es Por eso, caso de problema, faltan pequeños insumos para poder terminar. Solución, trabajar en lo previo. por eso, pero hoy la solución fue trabajar en lo previo y a su vez tener la caja de auxilio. Y en la coordinación. Bien. Porque por ahí tenemos, no sé, el cliente tiene que comprar el material para la obra y bueno, tener un protocolo de cuántos días antes llamarle al cliente para recordarle que tiene que tener los insumos en la casa. Entonces, todos los recursos que se tiene que encargar el cliente, usted tiene un protocolo de seguimiento. Para asegurarnos que nosotros cuando lleguemos a la obra tengamos todo Bien. eso para trabajar. La pregunta es si el cliente en la validación no tiene los recursos que necesitaba, No vamos. por el día, no se va directo. No se va. Me imagino que en ese momento han cometido errores de ir para poder quedar bien con el cliente y tratar de Totalmente. resolverlo, A ¿no? nivel contrato ya está reflejado eso. Yo siempre digo a los clientes, el día anterior tenés que tener los materiales. Bueno. No lo tenés, no vamos. Porque te dicen muchas veces, el camionero viene al mediodía con la arena. El camionero mañana se levantó con fiebre del oro y desapareció. Bueno, Entonces, ahí hay algo importante que trajiste, que es el contrato y en lo que se llama la gestión de proyectos y el alcance. Hoy yo estoy viendo mucho en el rubro y en los profesionales que ese alcance no se está marcando desde un principio y hace que el cliente después te lleve al caos total. a la informalidad. Exactamente. Bueno, pero yo creo que el Sí. tema de tener un contrato también habla del nivel de evolución de la empresa y el nivel de compromiso que tenemos. Digamos. Mira, en tu casa tenés que parquizar. Y tenés 2 opciones para parquizar. Puedes llamar al jardinero que anda en su motito y que parece amaña y él te puede hacer el trabajo y probablemente te cobre 100. Sí. Pero también tenés una empresa que se dedica a hacer lo mismo, que va a ser más caro, porque tiene más personal involucrado, pero también está muy ligado al nivel de expectativa que tiene el cliente. Si vos, Andrés, llamaste al jardinero que fue a tu casa de toda la vida y le pedís que te levante el pasto y te ponga grama bahiana, probablemente tu nivel de expectativa va alineado a Pepe, que fue a tu casa, que no, digamos, si falla, cualquier cosa te fargó,
y vas a resolver de esa manera. Te vas a bancar quizás un desnivel del pasto, te vas a bancar que calculó mal el metro cuadrado de pasto, te vas a bancar un montón de cosas porque sabes que estás ganando plata por lo barato que sea el servicio. Ahora, lo diferente es cuando vos contratas a alguien profesional o que tenga un proceso, que sea una empresa reconocida, tu nivel de expectativa es otro. No te vas a bancar un mal cálculo de materiales, no te vas a bancar una falta de tiempo, no te vas a bancar un proceso mal armado. Y eso a los clientes les pasa mucho, sobre todo en el mundo de piletas. La gente que viene a nosotros tiene un nivel de exigencia para con nosotros muy importante. Bien. Y es nuestro trabajo constantemente estar trabajando para satisfacer esa necesidad y con creces. Que ese cliente termine y diga, si la verdad que es un poquito más caro que hacerlo por mi cuenta, pero tengo resuelto todo. Bueno, hoy, ¿cómo es la estrategia de Clor para minimizar esos errores? Porque vos me decís, che, yo me comprometo a no cometer errores, a que vos no tengas el problema, a que hagamos un buen cálculo de materiales. Obviamente los años de experiencia te lo dan, pero hay una estrategia para que eso sea lo más eficiente posible y que no tenga errores. La clave está en seguir el equipo de cerca. Rodearte de gente comprometida, gente que haga su trabajo de la mejor manera y acompañarlo para que cada arista que se toca trabaje mejor. Hasta cuando surge un problema. Pero nosotros siempre decimos que si el problema nos sirvió para crecer, está bien pagado, digamos. Pero si sucede 2, 3, 4 veces y tenemos un problema grave que digamos requiere tomar acción madura. Hay un laburo muy importante dentro del equipo de evaluar las problemáticas que van sucediendo y no repetirlas, porque me lo han repetido varias veces. Constantemente. O sea, ¿vos crees que hoy la clave del crecimiento de Clor es estar evaluando todo el tiempo la problemática y mejorar? 100%. Escuchando al cliente, escuchando la obra, escuchando a cada proceso las quejas, escuchando. Nosotros, lo repito como siempre, el líder es el encargado de encontrar el cuello botella, el problema, la traba y solucionarlo. Cuando solucionaste A, vas a hacer B. Y así, constantemente ir buscando y destrabando. Es mentira que llega un momento en que tenés todo resuelto y la empresa funciona sola. Eso es mentira. Digamos, constantemente encontramos dolores y problemas y bueno, ese es el trabajo. Sí, además en el crecimiento los dolores van cambiando constantemente, ¿no? Y cada vez son más caros, ¿no? Ese es otro tema. Descubrir un dolor ahora, antes quizás lo resolvías con un pancho de coca, hoy la expectativa del cliente ya está más arriba y vos tenés que acompañar. Sí, ¿no? Si no, todo ese digamos, es frustración y frustración es queja. O sea, justo me dijiste de la expectativa del cliente. Hoy la clave de Clor, y yo creo que la clave del éxito en esta nueva economía es el servicio al cliente y poner foco en el cliente, ¿no? El cliente es el centro de todo. Como frase de cabeza. Claro. Después pasa que el cliente es muy problemático, el cliente con el que uno tiene roce, que criterio encontrado y hay que tratar de resolver también. Pero como máxima, el criterio es el cliente, es el centro de todo. Y entender que por ahí hay negocios en los que no se gana plata de manera directa, claro. Pero si ese cliente lo dejaste satisfecho, seguramente eso se multiplique por 2, por 3. Hay un caso, mira, que siempre lo cuento. Nosotros dimos cuando arrancamos con Clor, le colocamos la pileta a un amigo mío, pero de mucha confianza. Sí. Se compra una casa y me dice, Gastón, queremos poner pileta en el patio de 6x3. Pero estamos esperando que pase una pileta para que pongamos la reja y el cerco eléctrico. ¿Sí? Una casa acá en Marqués sobre Mango. Pasamos la pileta, muy complicado, el techo del vecino, un caos, la colocamos. El mozo puso el cerco eléctrico, puso la reja. Instalamos la pileta, los 7 contra el piso. A las 2 semanas, por un mal calzado, inexperto nuestro, tuvimos una rotura en la pileta. Y bueno, era nuestra primera vez que nos pasaba eso. Por suerte, hasta la fecha, no nos ha vuelto a pasar algo así. Pero digamos, fue un error de la mano de obra, de una experta y se rompió. Y ese cliente me dijo, no estoy bien.
pero yo quiero el cambio del casco, no quiero que lo respalden. Claro. A nosotros nos salimos contra plata, romper contra el piso, sacar pileta, pero en todo momento el cliente se lo acompañó y se le dijo, el error es nuestro y la idea es que vos quedes satisfecho. Lo único que te puede valer es el tiempo. Claro. Bueno, ese cliente, que tuvimos que sacar el cerco eléctrico, sacar piletas, sacar grúa, pagar casco nuevo, ese cliente nos recomendó y a la fecha tiene 5 referidos de él al cual ya le instalaron pileta. O sea, fíjate cómo ante un error nuestro, grave, y habernos hecho cargo en tiempo y forma, cómo eso trae un montón de creces por fuera. Justo entraste en un tema de campo donde evaluaste, se complica pasar la pileta, cerco eléctrico, tapias y me imagino un montón de circunstancias dentro de una casa para pasar un casco de pileta. Hoy, ¿cómo es la parte de planificación y relevamiento de proyectos para poder anticiparnos cualquier problemática que pueda suceder? No se vende ninguna pileta sin hacerle visita técnica. Ninguno. Ninguno. No existe esa vení mañana quiero ya, sí, mira que Quiero firmar, nada. no existe. No existe el formato en que nosotros vamos a vender una pileta sin haber hecho una visita previa. Bien. ¿Y cómo Obviamente, ¿no? Con todo un protocolo de qué cosas relevamos, qué cosas Bien. analizamos Hay un check, tac, tac, tac. y que lo iremos mejorando con el tiempo. Che, el paso es A, es B, es C, el cliente se compromete a sacar un árbol, a proveer esto, digamos, todas las modificaciones que haya que hacer, todas las consideraciones que haya que tener, se tienen en cuenta y se discuten con el cliente previo a firmar el contrato. Perfecto. Cosa que después achiquemos, lo más que se pueda, puntos de conflicto, puntos de dolor, donde nos encontremos con el cliente en vez de encontrar. La idea es que el cliente sea un compañero. ¿Cuáles son las estrategias que tienen ustedes con respecto a la problemática que pueden encontrar bajo tierra que uno en el momento no le ve? Que yo creo que es importante en este caso. Bueno, ahí la verdad que hay mucha de experiencia y mucho de tener personas en el equipo profesionales, ¿no? Yo siempre digo, yo soy arquitecto, me dediqué mucho tiempo al movimiento suelo, mi socio es ingeniero civil, se dedicó a hacer fundaciones mucho tiempo, o sea, hay también una profesionalización nuestra. Hay un equipo de profesionales, Sí. no hay ningún improvisado. Acá no somos ningún improvisado. La pileta estructuralmente trabaja como una platea. Sí. ¿Sí? Y en los suelos inestables, los suelos donde digamos, la capacidad estructural no es buena, siempre se aconseja hacer una platea o un pilote a la China. Entonces, claro, el hecho de tener ya digamos, estructuralmente una pileta que trabaje de esa manera no presenta tantas dificultades ante un suelo inestable. ¿Dónde por ahí puede parecer más complejidad? Los suelos rellenados, que se hayan rellenado hace poco tiempo también. Tenemos, a veces acomodando. También tenemos muy común que vayamos a un patio de casa y haya un antiguo pozo negro o una sangría que pueda o no estar tapado. Entonces quizás anular ese pozo, se le hace un tratamiento con una losa. Hay algunas cuestiones a tener en cuenta, pero bueno, si ni el cliente ni nosotros lo sabemos, tenemos un contrato que nos respalda. Che, por lo que vemos no pasa nada, pero puede pasar esto y esto, y que el cliente ya sepa a qué se puede atener. Sin duda que por lo general el cliente sabe. Claro. Che, mirá, yo me acuerdo que cuando yo era chico vivía en esta casa, había un pozo negro, puse una cloaca. Bueno, por lo general el cliente sabe. Pero lo que ha pasado es que se mudó a una casa de 20 años, que no sabía nada de la historia de la casa, el propietario no le dijo, y bueno, te asombras con las cosas. Claro. Hemos sacado el palier de un camión enterrado. Decís, che, ¿quién relaciona con un camión? Claro. Sí, y lo hemos que encontrado armas. Enterradas. Enterradas, sí. Uf. Eso estuvo
Estuvo raro. Estuvo raro. Estuvo raro. Momento raro. Che, y hoy algo que me llama la atención siempre es la logística de la pileta, cómo pasar un casco por arriba de techos, por tapias. No sé, contame un poco hoy cuáles son el plan A, B, C, D que tienen para eso. Déjame alguna experiencia loca que tuvieron que hacer con alguna pileta. Con la pileta siempre se reniega. Siempre. Sí, ya sabemos que siempre se reniega. Siempre se reniega. Obviamente, hay piletas más sencillas, piletas intermedias y piletas complejas. Y lo importante, como todo lo que dije, es la prevención. No te puede pasar que llegues a un domicilio con una pileta de 6 metros, hacer 4 personas y hacer pasarla por el techo de casa. Claro. Ahí fallaste. Estás muerto. Fallaste como todo. Claro, como programador de tareas. Claro. Fallaste. ¿Por qué? Porque te vas a encontrar que una pileta que pesa 400 kilos, que no la puedes ni levantar del piso y que probablemente falles en el proceso. Tengas la pileta afuera, la golpes. Al ojo del cliente te mostras como un inexperto, te mostras como que estás improvisando. Con lo cual, la visita técnica es lo uno. Y una vez definido, digamos, la complejidad, después es experiencia. Hay piletas que podemos llegar con el camión o el tráiler al lado del pozo, que eso es manejar para nosotros. Y hay otras que no, que tengo que pasar una tapia, que es dificultad baja. Pasar por una tapia, por un techo de casa, dificultad media. Y dificultad compleja, con el pileta hay que hacer alguna maniobra, poner de costado, pasar por un portón que no entra acostada, sino inclinarla, después girarla. Bueno, ahora las chicas van a subir en estos días, estuvieron subiendo contenido. Es una pileta que no era complicada de pasar, pero muy grande la pileta, una pileta de 8 metros, con lo cual también el peso de la pileta hace que si no tenés la cantidad de personas necesarias, sea un problema. Un batallón. Bueno, Entonces éramos 12 personas, era un montón de gente. Entonces, bueno, mientras más manos tengas, siempre es más fácil. Claro. Y bueno, hay piletas que lo podemos resolver nosotros mismos, que la misma cuadrilla, a veces no vamos en el oficio. Vamos nosotros a hacer fuerza. O muchas veces se lo involucra el cliente. Claro. Buscate, siempre decimos esto, buscate tus 3 amigos que van a venir a usar la pileta después, decirle que tienen que arrancar a laburar. Claro. Y bueno, que vengan a dar una mano. Sí, porque mientras más manos, más fácil es. Sin duda. Y así, algo épico que nos ha pasado, para este que contaba de que tuvimos que sacarla por el cerco eléctrico, eso fue dura. Pasar por 2 techos de vecinos, de coordinación con toda la cuadra, para que estén todos predispuestos a que suban y vayan cambiando por el techo. Pero no, digamos, intentamos no desayunarnos con ningún martes 13. Bien. Y ya hoy no se ha vuelto tan inalcanzable el concepto de una grúa, con lo cual también ahí eso nos ayudó mucho. Cuando ya se pone medio complicado, bueno, lo ayudamos al cliente a gestionar y con una grúa que se ha puesto más de moda en el último año. Claro. Antes. Sí, y ante todo esto, ustedes hacen una reunión de planificación con el equipo, una reunión de kickoff presentando cuál es el proyecto, las dificultades, cómo resolverlo, cómo manejan la información hoy con el equipo, porque me imagino que vos vendes, después va el especialista a relevar y empieza a haber varios involucrados del equipo en un mismo proyecto. Sí, hoy por hoy en la escala que tiene Clor se sigue manejando donde los mandos altos, los que tomamos decisiones, somos nosotros, digamos. Por ejemplo, yo hago las vistas técnicas, es algo que lo sigo haciendo yo. Bueno, pero tenés que trasladarle la información al equipo, ¿no? Pero ya hemos encontrado, digamos, el método. Bien. Hemos encontrado el cómo. Como una planilla de visita de obra, que la agarra entiende de qué estamos hablando. Obviamente, nunca pasa, nunca deja de faltar la reunión mano a mano, che, contame un poco más. Sobre todo con una pileta que tiene una complejidad particular. Nosotros, el área de obra, más o menos 15 días antes ya toma contacto poder de la pileta. ¿Por qué digo 15 días antes? Porque nosotros estamos vendiendo cada pileta 2 meses, 3 meses.
más en temporada alta, puede pasar como en julio y te vendamos pista para septiembre. Entonces, ¿de qué tiene sentido que yo vaya a comunicarle al área técnica? Recuérdense que la pileta rosa tiene que sacar un árbol, no se acordaron. Y probablemente, si eso sucede, él no se acuerde y cuando lleguen se desarrollen en el problema. Con lo cual, nosotros una semana antes, 10 días antes, tenemos una reunión donde analizamos la semana, le ponemos dificultades. También es importante configurar la semana. Bien. Che, no es lo mismo poner 8 piletas todas complicadas que poner 3 complicadas y 4 fáciles. Bien, hay No un es lo mismo. trabajo de coordinación Claro. y de estrategia operativa, ¿no? 100%. Se tiene en cuenta la zona, se tiene en cuenta la complejidad, se tiene en cuenta si puede caber a mano o si falta con nuestra máquina. Bien. O sea, si le da un encuadre a la obra, que hace también que no nos tiremos la arbolladora de los patos solos. Claro. Porque si yo sé que una obra tiene mucha chance de que tenga algún tipo de retraso y pongo una pileta muy cerquita para la misma cuadrilla, y bueno, probablemente yo mismo esté generando el problema. Entonces, la estrategia es combinar pileta difícil, pileta fácil, se podría hacer. Se Claro, podría la cuadrilla, buscar, claro. digamos, una cuadrilla nuestra vamos a necesitarla 3 piletas por semana. O 2 piletas y media. Bueno, listo. Que les toque a lo sumo una complicada. Bien, bien. Y deja un buffer de Y tenés ahí un pulmón para claro, poder- un movimiento. Acomodarte en caso de que se ponga peluda la cosa, ¿no? Claro, un poquito de flexibilidad ante eso. Hablando viste, correr instalaciones complicadas, en la temporada esta nos pasó un cliente, acá en la zona de la Calera, es una zona de cantera, una zona muy complicada el suelo. Y bueno, pasa muchas veces que el vecino de tu casa tiene tierra negra con nombres y rubia, y el de lado tiene un manto de granito, Claro. irrompible. Y nos pasó literal, un cliente nos compró pileta, ni un problema. El del lado dijo, yo no le quiero. Empezamos a romper, pero una piedra que no había martillo que lo rompa. Terminamos llamando a una empresa de Mendoza que hace detonaciones con plasma, Caramba. de verdad. Una cuestión de componente piedra que había, el explosivo teníamos que usar dinamita, entonces no se puede usar por el barrio, por los permisos, obviamente, Claro. es un lugar residencial, por más poca dosis que uno le ponga, era muy grave a nivel estructural de la casa, así que no se pudo hacer, y se terminó haciendo algo a los indios. Mandamos durante, no sé, un mes, una persona todos los días de casa que hacía fuego, 3-4 horas, le tiraba agua y nada, se rompía. Martillo. Mira vos. Pero como Sí, sí, como sí. una caverna. Sí. Un mes. Rompiendo, te clavamos a beta y después usamos algo que se llama hormigón expansivo, fue unas perforaciones que es un material que químicamente aumenta su volumen hasta 10 veces y bueno, eso rompiendo placas, pero un chino terrible. Pero bueno, ahí es un claro ejemplo de que si uno hace un buen contrato y uno tiene una muy buena llegada del cliente, Claro. el cliente acompaña, el cliente sabe que yo no puse el pie a él. Sí. Entonces, es un tema. Y también, yo siempre digo esto, que la buena energía de un cliente se transmite. Cuando la cosa sale mal, por lo general porque el cliente es complicado, rebuscado, peleador, y eso también pasa con los vecinos. Mira, en esta casa no había lugar en el patio. El vecino al lado tuvo un mes de casco estacionado en el patio. Claro, maestro. Y claro, eso la verdad que ayudó mucho la buena predisposición de los Posición de clientes. 100%. 100% porque de este lado saben que tienen una empresa que está buscando dar Claro, soluciones, no problemas. exactamente. Es que mientras que haya predisposición a solucionarlo, es como decir vos, necesito tiempo, pero la solución va a estar. ¿No? Y cuando se pone complicada, la gente sabe que somos los primeros a estar ahí. Claro, Que no es que no nos prende el teléfono y no claro, y hacemos que nada. te suelte una mano. Somos los primeros a estar pendientes y ver cómo resolvemos. Sea o no sea culpa nuestra. Sea o no sea culpa nuestra. Bien, escucha, contame hoy. Hay semanas que se instalan
8 piletas con diferentes cuadrillas. Estamos hablando que reverenciar. Estamos hablando de un promedio de 30 piletas o más mensualmente. ¿Cómo hoy vos como líder de la empresa le das seguimiento a esos proyectos? ¿Cómo hoy la empresa le da seguimiento a esos proyectos? ¿Qué herramientas utilizan? ¿Qué estrategia utilizan? Bueno, hemos incorporando sistemas, Bien. no solamente procesos, sino plasmarlo en la parte digital, que nos permiten tener monitoreado y así como ponemos el enfoque en que el operario o el jefe de cuadrilla tenga que pensar lo menos posible, lo mismo aplica para nosotros. Tener herramientas digitales que te permitan ver cómo viene el deadline de la obra, te permite tomar decisiones a futuro. Claro. Y estar genuinamente intentando estar adelante del problema y Sí, buscando el problema. El problema llega a veces y te sorprende, pero si vos ya tenés aceptada la cancha, a ese problema lo atacás de otra forma. Bien. Yo hoy no estoy tanto en la parte operativa, o sea, me he logrado dedicar más a lo que es venta. Tenemos una persona a cargo de uno de los socios, se encarga. El ingeniero. El ingeniero se encarga mucho de la parte operativa y es quien vive y respira para que las obras se hagan en tiempo y forma. Y es constante el vínculo entre él y mío, coordinando. No, che, Claro. tengo una pila para vender, en qué semana lo ubicamos, cuál es la complejidad y esa dinámica se da constantemente. Bien. Sobre todo en temporada alta. Hoy quizás en temporada baja es un poco más relajada la situación, pero el proceso es el mismo. Hoy a nivel comunicación o planificación, ¿cuáles son los encuentros o reuniones clave estratégicas que están utilizando que han cambiado la operativa de la empresa en este crecimiento? Incorporar sistemas para poder tener la información organizada. La comunicación es un dolor en absoluta todas las organizaciones. El primer dolor es la comunicación. Sí. En ese proceso medio probando, mejorando, sacando. Hoy sigue siendo un problema la comunicación, pero bueno, se trabaja mucho para tratar de resolverlo, ¿no? Lo más importante es que, si estamos hablando de tu proyecto, que toda esa conversación quede registrada en un lado, que todos los cambios queden registrados en un lado. La bitácora del proyecto. La bitácora, la historia clínica. Eso Exactamente. es importante. Bien. Y hoy me decías que tienen las reuniones de planificación semanal donde se genera la estrategia, y qué otra reunión estratégica están teniendo con el equipo para buscar eficiencia. No, nosotros hacemos las reuniones, tenemos reuniones de directorio duras donde vemos mucho la parte financiera en general, pero también tenemos reuniones porque cada uno de los socios se dedica a una vertical distinta. Sí. Entonces también laburar mucho en eso de qué estás haciendo, contame, qué estoy haciendo yo, te cuento, y poder encontrar consejos, valores de cada uno, ¿no? Bien, entonces se hace como una puesta en común colaborativa de cosas que están haciendo, de problemáticas, para poder aprender entre todos de eso o buscar soluciones conjuntas. Totalmente, porque por ahí muchas veces el que está al frente del problema no lo está viendo, o de tantas veces que lo ataca, ya viste, lo normaliza. Claro. Es muy buena el mirar atrás y decir, para eso un quilombazo. No normalice ese problema. Abramos el paraguas porque acá se viene complicado. Bien, está bueno, sí, porque cuando uno trabaja de forma colaborativa y, como decís vos, la óptica del otro que no está en la operación, no está dentro de ese problema, puede darte una solución que vos en este momento no lo estás pudiendo ver. Sí, totalmente. Yo creo que es clave, es muy importante hoy en el desarrollo de los proyectos que suceda y se genere ese espacio. Te voy a preguntar, porque seguramente este proceso te ha sucedido. Hoy la empresa creció, pudiste salir un poco de la parte operativa a una parte más estratégica, y me imagino que descubriste los beneficios de poder generar el espacio de comunicación y de planificación y de estrategia en la empresa. Pero pasa que cuando uno está creciendo y está operativo todo el tiempo, dice que no tiene tiempo para planificar o pensar, porque la operatividad te lleva por delante. Hay una frase que no es mía, pero que me la he hecho propia, es que nosotros somos cirujanos del tiempo.
digamos, nosotros tenemos las mismas 24 horas mías, son las tuyas, las de Bill Gates, las de cualquiera, y es muy importante que le entreguemos el tiempo correspondiente a cada parte, a la familia, a los amigos, al trabajo, al deporte, a uno mismo, pero bueno, haciéndole zoom en la parte laboral, es muy importante que uno pueda asignarle tiempo a cada problema y asignarle recursos finitos, que no son ilimitados, a resolver cosas reales. Me pasaba mucho hace un tiempo atrás de volver a casa manejando y decir, ¿qué hice hoy? ¿Qué cosa resolví importante? Y no poder encontrar una respuesta a eso. Hiciste un montón de cosas, te moviste para todos lados, hablaste con 1000 personas, pero no resolviste nada de profundidad. Y eso es porque en esta desorganización de la estructura, o en esto de que nos toca muchas veces ser un montón de actores dentro de un partido de fútbol, no le dedicamos a ser buenos en algo y a resolver algo en profundidad. Entonces, detectar los dolores, detectar los problemas y asignarles también un tiempo para resolver una cosa a la vez es importantísimo, y no querer todo el tiempo tapar todos los huecos de la pecera juntas, porque si no, el beneficio no tapa ninguno. Yo lo noto, bueno, vos me conoces hace mucho, sí, y has visto por ahí el crecimiento, o cómo he ido migrando, digamos, la eficiencia laboral. Me impactó tanto en el personal interno laboral como puertas afuera. Me ha permitido a mí darle un espacio más genuino a mi familia, me ha permitido sentirme productivo, que eso es muy valioso para un líder, sentirse con valor, sentirse que aportaste soluciones reales, sentirse bien es muchísimo, y eso te lo da el orden, te lo da la disciplina, el concentrarte en hacer una cosa a la vez, y que no tenés que resolver en ese momento otros problemas. ¿Qué recomendación le darías a aquel emprendedor o profesional que hoy está apagando incendios todo el día, que se siente que la operatividad se lo lleva por delante y que hoy nos escucha a nosotros hablar de planificar, de hacer una reunión con el equipo, de darle tiempo a cada cosa, y te dice, no tengo tiempo para eso, estoy todo el día haciendo cosas? Una empresa de zapatos tiene 3 áreas productivas: el que hace la suela, el que arma el forro de arriba y el que los ensambla. La primera máquina puede hacer 10 suelas por hora, la segunda máquina puede hacer 20 forros por hora, y la última máquina puede ensamblar 5 por hora. ¿Dónde está el problema? En la tercera máquina. Sí. Este es tu cuello de botella, lo resolviste. Lo que pasa es que esta máquina puede ensamblar 30 zapatillas por hora. Ahora, ¿dónde está el problema? Dejó estar acá. Pasó a estar en el primer paso, la que hace suelas, que de 10 tiene que pasar a 30. Y cuando la suela es esta, el problema está en el medio. ¿Qué significa esto? El problema va cambiando constantemente. Sí. En las empresas esto pasa todo el tiempo. Entonces, mi consejo, al menos detectar de que nunca hay 2 cuellos de botella importantes. Siempre hay uno más importante que otro. Siempre. Siempre. Hay uno más importante que todo. Hay uno que traba mucho más la cadena productiva. Cuando vos resolviste ese, probablemente aparezca un segundo problema. Pero es importante trabajar en esa dinámica. Date el tiempo para poder resolver ese problema. Un problema a la vez. Escribirlo, ¿no? Sí. Escribirlo, ¿cuál es mi cuello de botella más crítico? Y si yo te digo, no, pero estoy todo el día en la calle dando vueltas, voy, vengo, no tengo tiempo para eso, ¿qué me dices? Que está mal, que reflexionen. Yo le decía muchas veces a mi coach, le hablaba mucho que uno se vuelca mucho en lo operativo, y le voy a llevar a las piletas. Muchas veces pasaba que en una obra, por falta de coordinación, faltaba un elemento. Lo normal que hace un emprendedor, carga la camioneta con el elemento y sale a lo que da. Recorre toda la ciudad. A fondo. Y capaz que en ese camino te llama un cliente para comprarte una pileta. Saber diferenciar lo importante de lo urgente es muy importante. Es claro. Digamos, hay cosas que lo urgente hace que esto es urgente, pero no es importante. Atender al cliente para vender otro pileta es importante.
Y hacer ese trabajo constantemente de no poner lo urgente sobre lo importante es muy importante, porque si no, te come lo diario, te come los problemas y cuando te das cuenta estás más enfocado en apagar el incendio que en vender, con tu trabajo que en vender. Yo creo que es muy importante y más que nada para el emprendedor o aquellas empresas que son pequeñas y están empezando con un proyecto y que están en un momento de escalar y de crecer, es, como decías vos, ser cirujano en el tiempo y darse el espacio para cada cosa, generar una agenda, darse el tiempo y ponerle nombre y apellido, aunque uno mismo haga todo y cumpla todas las funciones, generarse el espacio y ponerse ese sombrero en ese momento y en ese papel. Yo creo que esa va a ser la clave para poder escalar. Después va a empezar a crecer en equipo y va a poder empezar a designarle a cada uno. Aparte te sorprende cómo te rinde el tiempo, digamos. Cómo te rinde el tiempo. Cómo te rinde el tiempo trabajar con esto y no depender de esto. Claro. Las redes sociales, hoy todas consumimos y el tiempo, te empezás a dar cuenta el tiempo que te consume hacer nada. El tiempo que te consume dedicarle tiempo improductivo a cosas que... O sea que hay una... Ahora, un tiempo productivo a cosas que no Bueno, producen. Es que voy a eso. Hoy yo veo mucho en el ambiente de las empresas a muchos dueños que te dicen: estoy todo el día a full, no tengo tiempo para nada. Y cuando le preguntas realmente lo que hacen, apaga incendio. No hacen nada. O sea, no tiene gran valor lo que están haciendo. Sí, también. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no están viendo qué es lo importante y cuál es la función que tienen que llevar ellos, y terminan. Hay una clasificación de Jonathan Levy, que es un consultor de Buenos Aires muy importante, que dice que existe lo que se llama el gerendete, ¿sí? Que el gerente todos es cadete, claro, ¿no? Entonces te dice: che, estoy todo un día full, no tengo tiempo de nada, y te hacen siendo el cadete de todo el mundo, ¿sí? Y no yendo a lo importante y a la necesidad de lo que la empresa necesita de él, ¿no? Tal cual. Pero bueno, eso le pasa a todo el mundo, es más normal de lo que parece, es más frecuente de lo que parece. Bueno, detectar los tiempos y salir de esa zona es importantísimo. Importantísimo, ¿no? Y poder comunicárselo al equipo. Y también pasa mucho de que la gente asocia el hacer o el estar full ocupado con que sos productivo. Entonces tenemos una capacidad terrible para llenarse de tareas de mierda que después no hiciste nada, pero tuviste la agenda llena. Entonces eso es importante. Hay una confusión en eso, ¿no? Como vos estás diciendo, en que muchos creen que por tener muchas actividades están ocupados y critican a otros, tienen menos actividades, pero ocupan su tiempo en cosas más estratégicas y más de valor, ¿no? Sí, probablemente. Sí, sucede mucho en una mala gestión de la agenda y una confusión de que el que más hace es más productivo. El que más hace con tiempo de calidad, enfocado, es decir, es más exitoso. El resto no necesariamente. Bueno, a ti. Y como para darle un cierre a la charla, te propongo: ¿qué recomendaciones o qué puntos recomendarías vos a un emprendedor, a un profesional o empresario, para pasar de dejar de estar apagando incendios en la operatividad, estar consumiendo la operatividad y pasar a este modelo de obra fast food? Bueno, me parece que lo que estuvimos hablando, hay 3 elementos que para mí son destacables, digamos, y que mientras mejor lo podamos implementar, mejor resultado vamos a tener. Sí. La gestión del tiempo. Gestión de tiempo. Las 24 horas son las mismas para todo el mundo. Entender eso y entender que es el único recurso que se agota y que es igual para todo el mundo es clave. Digamos, cómo administramos el tiempo para cada tarea. Planificar constantemente para estar delante del problema. Bien, anticiparnos. O sea, pensar de manera personal y con el equipo cuáles son los quilombos que tenemos futuro. Bien.
financieros, de obra, de abastecimiento, del mundo que vos quieras. O sea, Intentar estar delante. darse el tiempo para planificar, para poder proyectar, para poder mirar hacia adelante. Y es un ejercicio que es como un músculo. Mientras vos más lo implementás, mejor capacidad de planificación tenés. Porque te vas a dar dando cuenta que vas a ir midiendo mejor, vas a ir tomando mejores métricas. Por ejemplo, Sí. en ventas, mientras más información tengas de tu cliente, mientras más información tengas del tipo de lead que estás capturando, cada vez te vuelves más eficiente para que la pauta sea más eficiente. Entonces, delante del problema, no esperemos llegar a tener problemas para salir a resolverlo, ¿sí? No naturalicemos los problemas, ¿no? No. Que el problema venga, va a venir, Sí. pero que nos agarre preparados, Bien. o lo más preparados posible. Y lo último es, que esta es la parte para mí más difícil, es lograr implementar sistemas, procesos, para que el equipo en el que nosotros confiamos trabaje más libre, trabaje con más confianza, nosotros estemos relajados de que Bien. todo eso porque nos pasa a todos los emprendedores, tenemos toda la cabeza, Todo el caso. vos querés resolver todo, vos sos el amo y el señor que sabe resolver todo, y es imposible resolver todos los problemas uno solo. Entonces, instalar la cultura del sistema, instalar la cultura del proceso para que nuestro equipo pueda trabajar de manera más ordenada, nos va a dar a ambas partes una confianza que eso Que sepan qué hacer, quién lo hace, cuándo lo hace y cuál es el plan A, B, C o D ante un problema. y cómo resolverlo. Eso es importantísimo. Eso hago un paréntesis ahí, porque me encanta este tema, ya que siempre el dueño de negocio tiene todo en la cabeza. Qué importante extraer toda la información para poder comunicarle y expresarse a todo equipo. Si no, no son adivinos, no tienen la bola de cristal. Vuelve al punto uno. Si vos tenés todo en la cabeza y no lográs comunicarlo, lo que estás perdiendo es tiempo. Claro, Y el tiempo es valioso. Entonces, si de pronto hay una línea de producción y vos sos el único que sabe poner tornillo, ¿de qué sirve una línea de producción continua si de pronto en algún punto te toca vos te haciendo un problema? es un círculo vicioso, ¿no? Nos damos cuenta que terminamos siendo nosotros el problema. Eso, me encantó. O sea, siempre el cuello de botella termina siendo el dueño del negocio, ¿no? Muchas veces pasa. Muchas veces pasa. Muchas Por no veces. saber delegar, por tener miedo, por... Nosotros estábamos en una capacitación de ventas hace 3 años atrás y el mentor que nos estaba dando Nuestro gran amigo Charlie Díaz. el amigo Charlie Díaz, nos estaba dando como una mentoría. El primer contacto que tuvimos, él nos hizo una situación de diagnóstico y me dijo, no voy a poder trabajar con ustedes. No. ¿Por qué? Le digo, no voy a poder trabajar con ustedes porque vos vas a resolver el problema. Vos vas a trabajar el proceso, vos estás tan metido y vos sos tan desordenado que vos sos parte del problema. Claro. Y yo, como consultor externo, no me quiero involucrar en algo donde va a fracasar porque vos sos el problema. Me tocó a mí Me metí un puñal en el corazón. una daga, pero me tocó a mí trabajar mucho en mí para asumirlo, revertirlo y poder brindarle a mi equipo el espacio para que ellos puedan brillar y no ser yo quien al final de la línea voy y pongo el tornillo. Que otro le puede poner y le puede poner de igual manera y se puede medir y se puede trabajar. Así que sí, me parece que ese sería el Y punto. llevando a la clave es que siempre uno tiene que buscar a alguien que sea mejor En que todo. uno mismo en todo, ¿no? En todo. Habemos equipos estrellas. En todo. Obviamente, mientras más afianzate tu empresa, mayor talento vas a poder pagar. Pero bueno, también la gente se le puede formar, la gente se le puede capacitar. Hay muy buen recurso humano en Argentina. Gente con muchas ganas de aprender, gente con ganas de crecer. Es cuestión de confiar, controlar, enseñar. Y yo creo que los resultados vienen solos. Buenísimo. Bueno, a ti, amigo. Amigo, Muchísimas gracias. muchas gracias a vos.